Bienvenidas valientes almas a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Prepárense para sumergirse en un mundo de oscuridad y misterio, donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan en un baile macabro. En los rincones más sombríos de nuestro canal se esconden 3 relatos que harán temblar hasta el más intrépido de los espíritus. Son 3 historias escritas y dedicadas por Más Terror MX para sus suscriptores. Historias cargadas de posesión, brujería y almas en pena, escritas con la tinta de la más pura pesadilla. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde los secretos del más allá susurran en la oscuridad y los espectros se alzan para reclamar lo que les pertenece. Prepárense para enfrentar lo inexplicable, lo aterrador, lo que se esconde entre las sombras. ¿Tú también quieres tu propio relato personalizado? Escucha hasta el final, donde daremos las bases para que tú también formes parte de este clan, de lo aterrador y de la oscuridad. Porque aquí en Más Terror MX no solo buscamos entretener, sino también despertar aquello que temes más profundamente. Ábrele paso a la inquietud. Deja que la duda se apodere de tu mente, porque solo así podrás comprender la verdadera naturaleza de lo que te espera. ¿Estás listo para adentrarte en el abismo de lo desconocido? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. El último episodio de Ricky. Ricky había estado buscando un cambio en su vida. Después de años viviendo en Ohio, sintió la necesidad de un nuevo comienzo. Un lugar donde pudiera relanzar su carrera y encontrar inspiración para su podcast, Mundo Escéptico Podcast. Así fue como llegó a Gaybrook, un pequeño pueblo en el corazón de los bosques de Estados Unidos. El lugar parecía perfecto, tranquilo, pintoresco y con una comunidad muy unida. Algo que él siempre había anhelado. La casa que había alquilado era una vieja cabaña de madera, ubicada al final de un camino sinuoso y rodeada de árboles centenarios. La primera noche, Ricky se sintió en paz, lejos del bullicio de la ciudad y con la promesa de un nuevo trabajo en la biblioteca local. Sin embargo, a medida que los días pasaban, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todo comenzó con pequeños ruidos durante la noche. Al principio, Ricky pensó que eran animales del bosque, pero los sonidos se volvieron más inquietantes. Susurros, pasos y el crujido constante de las paredes. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación y al estrés del cambio. Una noche, mientras grababa un episodio sobre leyendas urbanas, su micrófono captó un sonido extraño, un susurro apenas audible. Al reproducirlo, escuchó claramente su nombre. Desconcertado, revisó el archivo varias veces, pero el susurro siempre estaba ahí. Decidió no mencionarlo en el podcast, pero la inquietud comenzó a crecer en su interior. En sus paseos por el pueblo, Ricky notó algo peculiar en los habitantes. Siempre eran amables y sonrientes, pero había algo en sus miradas, una especie de reconocimiento ancestral que le erizaba la piel. La dueña de la tienda de combustibles, la anciana Agnes, parecía especialmente interesada en él. Cada vez que entraba a la tienda, ella lo observaba con una intensidad perturbadora. Una tarde, mientras organizaba sus libros en la biblioteca, encontró un volumen antiguo y polvoriento titulado Los secretos de Gaybrook. Intrigado, lo llevó a su casa y empezó a leer. El libro relataba la historia del pueblo, desde su fundación por un grupo de colonos en el siglo XVII hasta sus más oscuros secretos. Prácticas de brujería y rituales paganos que aseguraban la prosperidad del lugar. Según el libro, los fundadores habían hecho un pacto con fuerzas oscuras, sacrificando forasteros para mantener la fertilidad de la tierra y la abundancia en las cosechas.
Ricky sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo parecía una macabra coincidencia, pero no podía ignorar las señales. Esa noche, los susurros en su casa se volvieron más insistentes. Decidió investigar más a fondo y empezó a notar patrones en la historia del pueblo. Cada cierto tiempo, un forastero desaparecía sin rastro. Una noche, mientras revisaba sus notas para el podcast, el aire se volvió helado y las luces parpadearon. De repente, la figura de una mujer apareció en el umbral de su puerta. Era joven, con ropas antiguas y una mirada desesperada. «Ayúdame, ellos me atraparon también», se escuchó un susurro. Ricky quedó paralizado por el miedo. La mujer desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolo con una sensación de urgencia y terror. Decidió que debía abandonar Greybook inmediatamente. Esa misma noche, mientras empacaba sus cosas, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Abrió lentamente y se encontró con Agnes y varios habitantes del pueblo, todos con expresiones serias. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Agnes con voz fría. «Me estoy yendo. Este lugar no es para mí», respondió Ricky tratando de mantener la calma. «No puedes irte. Eres parte del pueblo ahora», dijo otro hombre. Antes de que pudiera reaccionar, lo sujetaron y lo llevaron al bosque. Ricky luchó con todas sus fuerzas, pero eran demasiados. En medio de un claro, vio un altar de piedra y comprendió que había llegado su final. «Por favor, no me hagan esto», suplicó. Agnes se acercó con una daga en la mano y sus ojos brillaron con una locura ancestral. «Es por el bien del pueblo. La prosperidad requiere sacrificios», dijo suavemente. En un último acto de desesperación, Ricky cerró los ojos y pensó en su familia, en sus amigos, en todo lo que dejaba atrás. La daga descendió y el mundo se volvió oscuro. Días después, los habitantes de Greybrook celebraron una abundante cosecha. El nombre de Ricky se desvaneció en la historia. Un forastero más que había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, en el último episodio de Mundo Escéptico Podcast, los oyentes escucharon algo escalofriante. En medio de una conversación sobre leyendas urbanas, un susurro apenas audible se coló en la grabación. Una misma leyenda urbana puede tener infinidades de versiones, situadas generalmente en el entorno de aquellos que la narran y la reciben. «Ayúdame». La voz de Ricky seguía viva, atrapada para siempre en las ondas del éter. Un recordatorio de que algunos secretos nunca deben ser descubiertos. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. «Ayúdame». El enigma del forastero. Gisela vivía en la exuberante y mística región de Iguazú, Argentina, un lugar donde la naturaleza parecía susurrar secretos antiguos y las cataratas cantaban melodías eternas. Conocida por su habilidad para manejar energías y ayudar a quienes lo necesitaban, su hogar era un refugio para almas perdidas y corazones heridos. Sin embargo, una tarde, la paz de su vida se quebró con la llegada de un extraño hombre. El hombre era alto y delgado, con ojos oscuros que parecían absorber la luz. Vestía de negro y llevaba un aire de desesperación que pronto se convirtió en una sombra palpable en la atmósfera de la casa. Se presentó como Emilio y explicó con voz temblorosa que estaba pasando por una mala racha, una cadena de desgracias que no podía explicar. Gisela, siempre dispuesta a ayudar,
lo invitó a entrar y se preparó para trabajar con sus energías. Sin embargo, al intentar conectarse con la vibración de Emilio, algo la bloqueaba. Era como si una barrera invisible se interpusiera entre ellos, impidiendo que su don fluyera. Desconcertada, Gisela intentó varios métodos, pero la resistencia era impenetrable. Entonces, Emilio se marchó, agradeciéndole con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, dejándola con una inquietud que no podía sacudirse. Esa misma noche, Gisela comenzó a notar algo extraño en su casa. Las sombras parecían moverse y un frío antinatural se instaló en las habitaciones. Cada tarde, una figura femenina aparecía en su jardín. Al principio, la mujer era apenas una sombra en la distancia, pero con el paso de los días se fue acercando cada vez más. Gisela podía sentir cómo esa presencia le drenaba la energía, dejándola débil y exhausta. La figura, vestida de blanco con un velo que cubría su rostro, se detenía siempre en el mismo lugar, mirándola fijamente desde el otro lado de la ventana. Gisela sabía que debía protegerse, pero cada vez que intentaba contactar con su protector, algo la bloqueaba. Era como si una fuerza oscura hubiera sellado su enlace con el mundo espiritual. Desesperada, Gisela buscó respuestas en antiguos grimorios y consultó a otros sanadores. Todos coincidían en que estaba siendo víctima de una poderosa brujería. Recordó entonces el encuentro con Emilio y comprendió que él había traído la maldición a su hogar. Decidida a librarse, comenzó a investigar sobre contrahechizos y rituales de protección. Una noche, mientras escudriñaba un antiguo manuscrito, encontró una referencia a un ritual de purificación que requería una mezcla de hierbas específicas y una serie de cánticos ancestrales. Con renovada esperanza, Gisela recogió las hierbas del bosque cercano y preparó su altar. Encendió velas y comenzó a recitar los cánticos, dejando que su voz resonara con la fuerza de su voluntad. La figura en el jardín se volvió más tangible, casi como si estuviera hecha de carne y hueso. Gisela sintió que la energía negativa se intensificaba, tratando de quebrarla. Sin embargo, no se detuvo. Continuó el ritual, vertiendo cada gota de su energía en las palabras sagradas. De repente, las velas se apagaron y el aire se volvió denso. La figura de la mujer estaba ahora dentro de la casa, avanzando lentamente hacia Gisela. Con el corazón latiendo con fuerza, Gisela pronunció las últimas palabras del ritual y lanzó un polvo de hierbas al aire. Una luz intensa llenó la habitación y la figura emitió un grito desgarrador, desvaneciéndose en una nube de humo oscuro. Gisela cayó al suelo, exhausta pero triunfante. La barrera que le había bloqueado desapareció y sintió la presencia reconfortante de su ser protector. Lloró de alivio, sabiendo que había logrado romper la maldición. A la mañana siguiente, Gisela decidió que debía confrontar a Emilio. Lo encontró en una cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Al verla, su rostro se torció en una mueca de odio. Sabía que no te detendrías, pero no podrás detener lo que se ha puesto en marcha, dijo él con voz fría. Gisela, con una calma renovada, alzó la mano y recitó un hechizo de protección. Emilio gritó y se desintegró en una nube de polvo, dejando atrás solo una sensación de vacío. Se había desvanecido junto con la maldición que había traído. La vida de Gisela volvió a su curso normal, pero ella nunca olvidó la oscuridad que había enfrentado. Sabía que el mal podía tomar muchas formas y que siempre debía estar alerta. Sin embargo, también sabía que, con su don y la fuerza de su espíritu, podía enfrentar cualquier cosa que se atreviera a cruzar su camino. El paso de las almas. En el corazón de México, entre los imponentes volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, se encuentra el Paso de Cortés, un lugar envuelto en leyendas y misterios. Marcos y Anabel,
dos jóvenes amantes de lo paranormal decidieron pasar la noche ahí, atraídos por los relatos de fantasmas y sucesos inexplicables que circulaban sobre aquella zona. Era la víspera de Día de Muertos y la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. El viento silbaba entre los árboles y la luna llena iluminaba el paisaje con una luz espectral. Marcos, un aficionado a la fotografía, había convencido a Annabel para que lo acompañara en esta aventura, prometiéndole que capturarían imágenes únicas y estremecedoras. Dicen que en el Paso de Cortés se libró una batalla entre conquistadores y guerreros indígenas, comentó Marcos mientras montaban su tienda de campaña. Muchas almas quedaron atrapadas aquí, buscando venganza o tal vez el descanso eterno. Annabel, aunque escéptica, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La noche avanzaba y después de una cena ligera, ambos se sentaron junto a una fogata compartiendo historias de terror. ¿Sabes? En este lugar también se cuenta la leyenda de La Llorona. Dicen que se escucha su lamento en las noches de luna llena, dijo Annabel, tratando de mantener un tono ligero. Marcos sonrió, pero sus ojos reflejaban una curiosidad morbosa. Decidió alejarse un poco para tomar algunas fotografías de la zona. Annabel, sintiéndose repentinamente sola, se quedó junto al fuego, observando cómo las sombras danzaban en la oscuridad. Minutos más tarde, Marcos regresó con una expresión extraña en el rostro. «Encontré algo que debes ver», dijo en voz baja, extendiendo su mano para que Annabel la tomara. La llevó a un claro en el bosque, donde una antigua capilla en ruinas se erguía como un espectro del pasado. La estructura estaba rodeada de cruces y tumbas olvidadas, cubiertas de musgo y enredaderas. «Mira esto», dijo Marcos señalando una inscripción en la puerta de la capilla. «Aquí yacen los espíritus de los caídos, que su descanso no sea perturbado». Annabel sintió que el aire se volvía más pesado y una sensación de opresión le envolvió. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Era como si algo o alguien estuviera golpeando desde dentro de la capilla. «¿Lo escuchaste?», preguntó Marcos con los ojos abiertos de par en par. Annabel asintió, incapaz de hablar. Los golpes se hicieron más intensos y la puerta de la capilla comenzó a tambalearse. Decidieron regresar a la fogata, pero el ambiente había cambiado. El viento soplaba con más fuerza y el ulular de los búhos parecía un lamento distante. «Quizá deberíamos irnos», sugirió Annabel nerviosa. Marcos, siempre buscando la adrenalina, negó con la cabeza. «No, esto es lo que vinimos a buscar. Vamos a quedarnos y ver qué pasa». La noche avanzaba lentamente. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido inhumano, cargado de dolor y desesperación. Annabel se levantó de un salto y Marcos tomó su cámara apuntando en la dirección de donde provenía el ruido. Es la Llorona», exclamó Annabel temblando de miedo. El grito se repitió más cercano y aterrador. Marcos capturó una figura blanquecina moviéndose entre los árboles. Sin embargo, al revisar las imágenes, solo encontró sombras y más sombras. «Tenemos que irnos ahora mismo», insistió Annabel tirando del brazo de Marcos. Pero antes de que pudieran moverse, una figura espectral emergió de la oscuridad. Era una mujer vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo. Sus ojos, dos pozos negros, parecían absorber toda la luz a su alrededor. ¿Quiénes perturban mi descanso?, susurró la figura con una voz que resonaba como un eco en el vacío. Marcos y Annabel retrocedieron paralizados por el terror. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano huesuda hacia ellos. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y las tumbas alrededor de la capilla se abrieron, liberando un ejército de espectros. «¡Corre!», gritó Marcos empujando a Annabel hacia la dirección opuesta. Corrieron a través del bosque, perseguidos por las almas en pena. El viento aullaba
y los árboles parecían susurrar palabras de advertencia. Finalmente, llegaron al coche y se marcharon a toda velocidad sin mirar atrás. Al día siguiente, revisaron las fotografías. En cada imagen, las sombras parecían moverse, formando figuras humanas. La última foto mostraba claramente a la mujer de blanco con una expresión de furia en su rostro. Desde entonces, Marcos y Anabel nunca volvieron a hablar del Paso de Cortés. La experiencia los dejó marcados, recordándoles que hay lugares donde las almas no encuentran descanso y donde los vivos no son bienvenidos. Y así concluye esta trilogía de terror, amigos. Espero que sus almas hayan sido lo suficientemente valientes para soportar tan aterradoras revelaciones. Pero no se alejen aún, porque Más Terror MX tiene mucho más que ofrecer. Suscríbanse, compartan y denle like a este video para que puedan disfrutar de futuras historias que les erizarán cada vello de su cuerpo. ¿Qué fue lo que más les aterró de estas 3 escalofriantes narraciones? ¿Creen que los secretos de Greybrook, la maldición de Gisela o las almas en pena del Paso de Cortés pudieran en algún momento ser reales? Déjenos saber sus teorías y suposiciones en los comentarios. Recuerden que en Más Terror MX, lo sobrenatural es más que una simple leyenda. Aquí, lo inexplicable acecha en cada rincón, esperando a que bajen la guardia para revelarse en toda su oscura gloria. Si tú quieres tener tu relato personalizado, solo tienes que poner en la caja de comentarios "Yo quiero mi relato personalizado" y dejarnos una breve descripción de qué quieren que trate su relato y un poco de contexto de la historia. Yo me encargo del resto. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.